Veamos. Bien, creo que faltó hablar sobre evaluación de cadera, rodilla, tobillo y pie. Vamos entonces a hablar ya directamente de la parte final para poder hablar de otro contenido. Me van a avisar si pueden ver la diapositiva. Sim, professor. ¿Tiene dificultad para escuchar o se corta demasiado nuestra señal? Vamos a tener que dar una pausa para tratar de arreglar. Bien, estuvimos hablando un poco acerca de la exploración a nivel del hombro, codo, de las manos. Estuvimos viendo que varias patologías tienen algunos síntomas característicos en la mano, ¿verdad? Vimos entonces que en la evaluación de la mano vamos a ver la integridad articular, vamos a ver también la morfología, la característica morfológica de la mano, si tiene una conformación normal o si está alterada. Hay algunas patologías que vimos que se traduce en las deformaciones de dedo, por ejemplo, en las artritis reumatoides en su fase inflamatoria o hasta mismo para designar el proceso que ha tenido la artritis, ¿verdad? Si ya es crónico, muchas de las veces vamos a ver una gran desviación, la que llamamos desviación cubital, con las alteraciones de dedo en cuello de cisne, ¿verdad? Vimos también que puede haber una alteración en la musculatura de la mano, puede haber hipertrofia o hipotrofia, ¿verdad? La mayoría de las veces hipotrofia de la musculatura a nivel de la región tenar y de la región hipoternar por ciertas patologías. Ahora hablamos del síndrome de Guyon, hablamos también del síndrome del túnel carpiano, en donde puede haber una compresión de esos nervios, entonces hay una disminución en la transmisión nerviosa y consecuentemente va a haber una disminución de la masa muscular por esa disminución de la llegada de las señales a los músculos, ¿no? También pudimos hablar de la artrosis y otras enfermedades también que tengan sintomatología en la mano, ¿ok? Hay una patología que también que no citamos, pero es de origen neurológica, cuando hablamos de un paciente que tiene o que pasó por un cuadro de ACV, el paciente con ACV secular. En los primeros días la mano tiene una característica muy peculiar, ¿verdad? El miembro afectado, el hemicuerpo afectado, pasa por una debilidad muscular, o sea, una flacidez, por aproximadamente 10 a 15 días y después empieza a instalarse el padrón progresivo de espasmos musculares y contractura, ¿verdad? Entonces se ve un padrón ya flexor en el miembro superior y un padrón extensor en el miembro inferior. También es algo interesante citar, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a evaluar a un paciente que ha sufrido ACV secular, cuando ya ha pasado mucho tiempo, ustedes van a ver que ese paciente va a llegar caminando de una forma y con las manos en posición hacia la línea media del cuerpo, ¿verdad? Con todo flexionado en los miembros superior del lado afectado y en el miembro inferior afectado va a estar hiperextendido, ¿verdad? Son alteraciones peculiares que se pueden observar en los pacientes con ACV secular también. Y vamos a adentrarnos en la exploración de la cadera y en la orientación diagnóstica. Primeramente hay que evaluar siempre cuando estamos hablando de las extremidades. Nosotros, cuando hablamos de extremidades inferiores exclusivamente, nosotros vamos a evaluar las articulaciones, ¿verdad? Primeramente entre la cadera, ¿verdad?
que está la articulación en la cadera, que sería la articulación coxofemoral. Luego está la articulación de la rodilla y posterior a eso está la articulación del tobillo y la articulación a nivel del pie. ¿Ok? Bien, ahí el primer punto nos habla acerca del examen de la marcha. ¿Verdad? Primeramente, nosotros debemos saber cómo se examina la marcha. ¿Verdad? La marcha tiene sus fases. Para evaluar entonces la marcha, nosotros debemos de saber cuáles son las fases de la marcha. ¿Verdad? Las fases de la marcha son 5 que podemos citar, ¿verdad? Sería el choque del calcáneo, el apoyo inicial, el apoyo medio, el apoyo final, el impulso y balanceo. Entonces más o menos son 5 fases que se produce cuando nosotros caminamos. O sea, la marcha va a tener 5 fases, ¿ok? Esto obviamente se evalúa de forma dinámica, ¿verdad? Pidiendo al paciente que camine y esto ya nos va a dar una orientación en cuanto al diagnóstico del paciente, ¿ok? Bien, entonces vamos a determinar las fases de la marcha, si están todas presentes o si están ausentes alguna de ellas, ¿verdad? Y cabe destacar que hay varios tipos de marcha, ¿verdad? Primero está la normal, sin ninguna alteración. Luego están las patológicas, por ejemplo, resaltando una vez más, los pacientes con ACV van a tener un tipo de marcha hemiparética, ¿ok? La marcha hemiparética, luego tenemos la marcha atáxica, tenemos la marcha equina, entre otras marchas que se producen por unas alteraciones neuromusculares, ¿verdad? Tenemos la marcha coreoatetósica, ¿ok? Entonces son varios tipos de marcha que podemos evaluar. Por ejemplo, el paciente hemiparético que ha sufrido una ACV, la marcha es bien característico. Cuando ustedes vean un paciente con ACV, o si es que ya vieron sus pasantías, van a ver entonces el tipo de marcha que el paciente va a presentar. ¿Ok? Hay algunos test para evaluar también la integridad de la articulación coxofemoral cuando hablamos principalmente de musculatura. Como pueden observar ahí la imagen, acá nos muestra una evaluación llamada prueba de Trendelenburg o también test de Trendelenburg. Eh, Cabe resaltar que es la prueba, ¿ok? Porque también está la posición Trendelenburg. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando de la prueba de Trendelenburg. Bien, ¿para qué nos sirve, para qué nos sirve la prueba de Trendelenburg, perdón? Sirve para evaluar la integridad de la coxofemoral y también la funcionabilidad de nuestra musculatura, en especial el glúteo medio. Como pueden observar ahí en la imagen, está la letra A y la letra B. La letra A sería lo normal y la letra B sería lo patológico. ¿Cómo se puede realizar la prueba de Trendelenburg? Pedimos al paciente que quede de pie, ¿ok? Y pedimos a que alce flexionado su rodilla uno de los miembros. Que alce uno de los miembros, ¿verdad? Que realice la flexión de cadera con flexión de rodilla. Así mismo como estamos observando. Nosotros o el examinador se va a poner posterior al paciente y va a observar de atrás al paciente. Entonces, cuando alza el paciente, la musculatura que trata de estabilizar la cadera del lado opuesto, entonces sería el glúteo medio, ¿ok? ¿Qué va a pasar generalmente si el glúteo medio está lesionado por algún tipo de patología? La cadera va a delinearse, o sea, va a pender de un lado, va a girar. Entonces, ahí tenemos el Trendelenburg positivo, ¿ok? Cuando sale positivo, vamos a ver cuál sería la causa. Puede ser una de ellas la debilidad glútea. Ok, la debilidad glútea puede aparecer por un sinfín de patologías. Ahora puede ser por alguna compresión de alguna raíz nerviosa, puede ser por una alteración anatómica y hay varias otras causas. ¿Ok? Y también puede ser positivo el test por la luxación congénita de cadera. Es aquella luxación que
que se produce varias veces al transcurrir de la vida del paciente, entonces va ocasionando la debilidad de toda la estructura que forma la articulación de la cadera. ¿Ok? Entonces es un test muy simple ahí para realizar. Se puede realizar de pie, así como le había explicado. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ahí la inspección también de la cadera que se hace en los tres planos, ¿verdad? Se puede hacer de frente o frontal, lateral y por detrás, ¿verdad? Lateral o perfil o por detrás posterior. ¿Ok? ¿Qué podemos denotar o qué podemos notar cuando estamos inspeccionando al paciente de frente? Puede ser que haya algún tipo de inclinación pelviana. Las causas probables de esta inclinación puede ser una pierna más corta que la otra debido a una posfractura, debido a una fractura a nivel del cuello, del fémur. Todas esas pueden ser causa de que una pierna esté más corta que la otra. También otra causa de la inclinación pelviana puede ser la escoliosis. ¿Se recuerdan la escoliosis que hablamos en los slides anteriores, ¿verdad? La escoliosis eh, es la deformación de la columna en región dorso-lumbar, ¿verdad? Que puede ser en forma de C o en S. ¿Ok? Y también está la atrofia del glúteo, que probablemente pueda ser causada por una alteración neuromuscular o también una compresión. ¿Ok? Cuando inspeccionamos la cadera de perfil podemos notar también eh, alteraciones producto de una hiperlordosis. ¿Ok? La cadera puede rotarse más hacia adelante o puede rotarse hacia atrás. ¿Ok? Entonces se puede evaluar también de perfil a la cadera. Y por detrás también se puede ver eh, la escoliosis también, entonces puede causar las alteraciones desniveladas ahí a nivel de cadera. ¿Ok? Entonces puede ser que una cadera esté más alta que la otra cadera. Se puede ver en la escoliosis, tanto en la región, en la expresión anterior y en la expresión posterior. Bien, los miembros inferiores podemos medir, ¿ok? Con una cinta métrica de dos formas, ¿verdad? Con los miembros extendidos o con los miembros flexionados, ¿ok? Puede haber algunas causas de acortamiento a nivel de las caderas. Esos tipos de acortamiento vamos a dividir en dos tipos de acortamiento. Sería el acortamiento verdadero de la extremidad y el acortamiento aparente de la cadera, ¿ok? El acortamiento verdadero de la extremidad es causado generalmente por fracturas a nivel del cuello femoral. O sea, la causa número uno sería las fracturas que se producen a nivel del cuello femoral. Segunda causa más frecuente serían las luxaciones de cadera y también secuelas de postfracturas que alteran totalmente ahí la congruencia articular de nuestra cadera. Entonces, esos pueden causar el acortamiento verdadero de las extremidades, o sea, de la extremidad, ¿verdad? Hay otras causas, pero entre ellas las más frecuentes son estas, ¿ok? Y luego está el acortamiento aparente. El acortamiento aparente es el acortamiento falso, ¿verdad? Como podemos decir. Y eso es debido a contracturas de cadera generalmente ocasionados por algún traumatismo, ¿verdad? Por alguna hernia discal. Entonces se puede acortar también la cadera, pero es un acortamiento, digamos así, falso, ¿ok? Observen cómo se puede hacer la medición o mensuración de los miembros inferiores, ¿verdad? Primeramente se toma como punto de referencia la cresta ilíaca anterosuperior y se mide hasta el malleolo interno, ¿verdad? De esa forma entonces se mide ambos miembros y se ve la alteración o la diferencia entre la longitud de una u otra cadera, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con este paciente si detectamos que tiene una alteración o un acortamiento, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es evaluar bien cuál sería la causa exacta del acortamiento y
posterior a eso encaminarle, ¿verdad? Encaminarle a un profesional ortopedista que le pueda prescribir el uso de algún zapato ortopédico, ¿verdad? Porque imagínense ustedes si tiene algún acortamiento del paciente, ¿verdad? Va a tener una destructuración prácticamente a nivel de la columna, le puede causar alteraciones a nivel de la cadera, número uno, ¿verdad? Rodilla, cadera y también de la columna. Entonces hay que corregir eso. Y cuando hablamos de la medición en flexión, así como están viendo la imagen, se puede medir, ¿verdad?, la diferencia o la altura de ambas rodillas. Entonces, es una manera simple también de evaluar el acortamiento. ¿Ok? Se hace esto en decúbito dorsal. Se le pide al paciente que flexione ambas rodillas y la pelvis no debe estar inclinada. ¿Ok? Debe mantener una posición estática y se realizan las mediciones en el mismo punto. Se puede medir de la cresta ilíaca anterior superior hasta el cóndilo interno del fémur, ¿ok? O se puede también tomar como punto de referencia el cóndilo externo. Bien, en cuanto a la palpación, se hace la palpación de forma simétrica, o sea, ambos lados, de forma comparativa, ¿verdad? En busca de alteraciones en el tonotrofismo, ¿verdad? Si hay alguna alteración de sensibilidad, se palpa la cabeza femoral. Si no hay puntos en donde hay edema, crepitación, se busca siempre eso, o se trata de buscar eso en la evaluación de los miembros inferiores, ¿ok? De una forma así rápida se puede evaluar primero la sensibilidad, ¿verdad? Busca de alteraciones, deformaciones, después se busca la movilidad y por último la motricidad, ¿verdad? Porque también se debe explorar la fuerza muscular, ¿verdad?, de los miembros inferiores. La fuerza muscular, ustedes ya saben, se gradúa de 0 a 5. Eso también debe ir en la ficha del paciente, ¿ok? La exploración de la movilidad, sabemos que la cadera también es una articulación de tipo en artrosis, entonces va a tener todos los movimientos, ¿verdad? Flexo, extensión, aducción, abducción y también las rotaciones tanto internas y externas, ¿ok? Un dato interesante que hay que tener en cuenta que cuando se dobla la rodilla y se trata de llevar el pie hacia afuera, nosotros estamos realizando la rotación interna a nivel de la articulación de la cadera, ¿verdad? Entonces la coxa femoral hace una rotación interna. Y lo contrario se produce cuando el pie entra hacia la línea media, se produce una rotación externa, ¿ok? Es lo contrario totalmente que se hace a nivel del hombro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces puede explorar de varias maneras, de cúbito dorsal, de cúbito ventral y con el miembro extendido, ¿verdad? Cuando hablamos ahí del miembro extendido, ahí sí, con los movimientos de rotación interna y externa se producen generalmente cuando el dedo del pie o el hallux está hacia la línea media, entonces podemos decir que es una aducción, ¿ok? Y lo contrario es la abducción. Bien, pasamos a la exploración de la rodilla rápidamente, ¿verdad? Podemos entonces detectar también varias patologías a nivel de la rodilla, o sea, varias patologías que pueden dar síntomas en la rodilla, ¿ok? Se evalúa también con la marcha, hay que evaluar el grado de movilidad siempre cuando el paciente realiza la marcha. Hay pacientes que no consiguen realizar totalmente la flexión, por ejemplo, entonces hay que ya evaluar si el paciente no tuvo algún tipo de traumatismo que le ocasione esa restricción del movimiento. Hay que observar siempre las rótulas, no se recuerdan las rótulas, el hueso tipo sesamoide que está ahí a nivel de la rodilla, ¿verdad? Que hace como una palanca para que se pueda extender totalmente la rodilla, ¿ok? Entonces ahí pasa, también se inserta porción del recto femoral y después consecuentemente por abajo se forma el tendón rotuliano, ¿verdad? Siempre hay que observar de forma comparativa si uno de las rótulas está más hacia arriba, si está en el medio, si está abajo y viceversa. Siempre evaluar la rótula, ¿ok?
Un dato muy importante, cuando la rótula, por ejemplo, está muy alto y el paciente tiene un histórico de traumatismo, puede ser debido o una de las causas del que la rótula esté un poco alta, se puede ver a la ruptura de la musculatura del recto femoral. ¿Ok? Entonces se ve también la alineación de las rodillas. Cuando hablamos de la alineación de las rodillas, se recuerden que están algunos tipos de rodillas que son predominantes en el sexo masculino y en el sexo femenino. Por ejemplo, en el sexo femenino tenemos más valgo fisiológico, ¿verdad? ¿Qué es el valgo? ¿Verdad? Nada más es o sea, es la rodilla proyectada hacia la línea media del cuerpo. ¿Ok? Entonces en las mujeres predomina más el valgo fisiológico. ¿Ok? Y en los hombres va a predominar más el genu-varum. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el genu-varum? Es cuando la rodilla se proyecta más allá de la línea media del cuerpo. ¿Ok? Entonces, esos son algunas alteraciones que predominan en los sexos. Y normal es obviamente cuando está bien alineado. Bien, tenemos ahí la presencia o puede presentarse tumefacción también a nivel de la rodilla. Pueden ser causa de la tumefacción algún tipo de derrame sinovial. Los derrames sinovial, la mayoría de ellas se producen por traumatismos directos, ¿verdad? También pueden producirse por algún tipo de enfermedad que cause, ¿verdad?, la inflamación a nivel de las rodillas, como vemos acá en la imagen inferior. Puede ser debido a una artritis o una artrosis, ¿verdad?, que causa la tumefacción a nivel de la rodilla. La hemartrosis es la presencia de sangre también a nivel de la rodilla, causa más frecuente también los traumatismos. Y la piartrosis sería la presencia de pus a nivel de la rodilla, que a nivel de la articulación de la rodilla. La piartrosis generalmente se ve más en los pacientes que tienen algún proceso infeccioso, ¿verdad? Un proceso infeccioso que se traslada hasta la rodilla. Entonces, generalmente hay que desconfiar de una infección, o sea, de una infección transmitida por vía sexual, ¿verdad?, que es la gonartrosis. Perdón, la presencia de, se me fue el nombre ahora, pero la infección generalmente que causa piartrosis es la gonocócica, ¿verdad? Entonces ocasiona ahí el aumento de, de pus a nivel de la rodilla. ¿Ok? Luego tenemos el eritema, que es nada más el enrojecimiento ahí de la zona de la rodilla. Y también hay que examinar el cuádriceps. El cuádriceps se evalúa también el tonotrofismo, la fuerza muscular, ¿ok? Y los reflejos también a nivel rotuliano se puede examinar. Bien, hay algunos test también importantes que se puede realizar en la rodilla, siempre y cuando sospechemos de algún tipo de alguna tumefacción, ¿ok? ¿Cómo puede estar la rodilla? Puede presentarse más fría que el muslo y la pierna, puede haber puntos dolorosos con la palpación y puede haber tumefacción y derrame sinovial. ¿Ok? Cuando tenga el paciente un derrame sinovial, se puede aplicar algunos tipos de evaluaciones, algunos tipos de test, ¿verdad?, que es la maniobra del choque y la maniobra de oleada. ¿Para qué sirve la maniobra de choque? Para descartar un derrame articular. Asimismo también la maniobra de oleada, ¿verdad?, que sirve también para descartar algún derrame sinovial o un derrame por otras causas, ¿verdad?, para determinar justamente la magnitud de ese derrame. ¿Ok? ¿Cómo se realiza la maniobra de choque? Se puede realizar con ambas manos. Una mano debe de estabilizar la rodilla, ¿ok? Y con el dedo pulgar de la otra mano, el examinador va a tratar de comprimir la rótula, ¿ok? Cuando es positivo, cuando la rótula viene de una forma bien despaciosa, entonces es positivo
para la maniobra de choque. ¿Ok? Y está la maniobra de oleada, que no tenemos imagen acá, donde se realiza una presión en la cara externa de la rodilla y con eso se crea así como olas a nivel de la rodilla. ¿Ok? Entonces ya podemos detectar un derrame sinovial. ¿Ok? También puede aparecer las crepitaciones. Las crepitaciones son bastante frecuentes en las patologías, por ejemplo, la artritis y la artrosis. En la artrosis sí o sí van a escuchar las crepitaciones, son bastante característicos. ¿Ok? Así como dice ahí, las crepitaciones son de causa cartilaginosa, o sea, daño a nivel del cartílago. ¿Ok? Y los desplazamientos de la rótula, que pueden ser por varias causas. La mayoría de ellas están relacionadas con las alteraciones de la articulación y también la fuerza muscular de los cuádriceps. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar más en la rodilla? ¿Verdad? Las lesiones meniscales, ¿verdad? Se recuerdan el menisco, que son estructuras fibrocartilaginosas, ¿verdad? Entonces ellas sirven para amenizar los golpes y también sirve para mejorar la congruencia articular. ¿Ok? Entonces ellas pueden romperse, pueden rasgarse cuando el paciente haga algún tipo de movimiento brusco. Generalmente el mecanismo de lesión a nivel meniscal sería una semiflexión de rodilla con rotación ya sea interna o externa. Tenemos ahí dos meniscos, tenemos el menisco interno o medial y el menisco externo o lateral. ¿Ok? La más frecuente que se rompa o que sufra algún tipo de lesión es el menisco interno. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la sintomatología? Dolor vivo, y con frecuencia el paciente relata que ha escuchado un tipo de chasquido. ¿Ok? El paciente te va a relatar que al momento de jugar el fútbol sintió o escuchó un estallido o un chasquido. Entonces automáticamente hay que pensar en una lesión del menisco. ¿Ok? La rodilla obviamente va a producir más líquido articular, ya hablamos de eso, ¿verdad? Va a haber un derrame articular ahí, aumento el volumen y el paciente no puede hacer la extensión total, o sea, no puede estirarla completamente. Entonces el paciente va a tener una dificultad tremenda de extender la rodilla. Cada vez que trata de extender va a producirse dolor justamente porque el menisco está roto. ¿Ok? ¿Qué puede pasar en los meniscos? Puede haber un desgarro que puede ser total o un desgarro parcial. Cuando el desgarro tenga una magnitud muy grande o hasta mismo puede desgarrarse y desprenderse, y esto va a quedar suelto a nivel de articulación. Entonces, solamente con cirugía se resuelve, ¿verdad? Cuando hay una lesión mínima, se trata de hacer una artroscopía y con eso se sutura el menisco, ¿verdad? Entonces sutura el menisco y se resuelve el problema. Pero cuando hay una ruptura total hay que hacer vía quirúrgica, ¿ok? Y también puede haber las lesiones ligamentarias en las rodillas. Bien sabemos que la mayoría de las veces las lesiones meniscales vienen acompañadas de ruptura de ligamentos, ya sea de los más frecuentes sería la ruptura del ligamento cruzado anterior o la ruptura del ligamento cruzado posterior, en dependencia de cómo fue la lesión. ¿Ok? Entonces ahí vemos ahí las estructuras, los ligamentos colaterales medial y también el colateral lateral y los cruzados anterior y posterior. ¿Ok? Vale recordar acá que los movimientos bruscos de anteriorización de la tibia, el principal soporte sería el ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Entonces es la estructura que estabiliza prácticamente la tibia para que no se anteriorice. ¿Ok? Y el posterior obviamente cumple lo contrario. Los ligamentos colaterales cumplen con la función de estabilizar la rodilla en los movimientos que pueda causar una apertura de la rodilla, ¿verdad? Tanto
la apertura externa o apertura interna, que sería la función de los colaterales. ¿Ok? Pasamos al tobillo. El tobillo también es bastante acometido por algún tipo de traumatismo, ¿verdad? En especial las lesiones a nivel, o sea, los esguinces de tobillo, ¿verdad? Son los más frecuentes que podemos tener a nivel de tobillo. En cuanto a la inspección, se puede ver deformidad postural. La mayoría de los pacientes que tienen esguince grado 3, ellos van a llegar sin pisar con el miembro lesionado. Entonces, cuando vemos un paciente que no logra pisar, hay que siempre evaluar si no hubo de por medio algún tipo de fractura también. ¿Ok? Pero en la mayoría de las veces, con un grado 3 de esguince de tobillo, el paciente tampoco va a poder pisar. ¿Ok? Bien, entonces podemos ver las distintas deformaciones. Pueden ser también o puede presentarse también lo que llamamos flexión plantar por ruptura de tendón de Aquiles. Acá vemos también el caso de un paciente que sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles. ¿Ok? La tumefacción puede tener una causa local, que es el más frecuente de todo el esguince. ¿Ok? Cuando detectamos una tumefacción a nivel del maleolo externo, puede ser causa un desgarro del ligamento lateral externo. Cuando haya una tumefacción en la cara anterior, puede ser debido a ganglión. Cuando haya tumefacción o predominio de un lado, ¿verdad? Puede ser la gota. La gota generalmente afecta más la articulación eh, entre el dedo hallux, ¿verdad? Y el metatarso. Y luego tenemos la tumefacción en la parte posterior, que puede ser por una ruptura a nivel aquileano o una tendinitis. ¿Ok? Como podemos observar acá, en esta imagen inferior, vemos una zona enrojecida, una zona inflamada y está también en tumefacción, ¿verdad? Podemos ver un pequeño edema ahí de origen inflamatorio. ¿Ok? También hay un test, uno no, ¿verdad? Son varios test que se pueden aplicar a nivel de tobillo para evaluar la integridad de todas las estructuras que se encuentran a nivel del tobillo. Está la palpación con la mano izquierda, ¿verdad? Pues, si es un explorador diestro, se puede sostener el pie del paciente y con la mano derecha se hace la palpación de las diferentes áreas y estructuras del tobillo. Entonces, primeramente hay que estabilizar el pie con una mano y tratar de buscar alteraciones a nivel de la articulación. ¿Ok? Buscar puntos dolorosos, inflamación y se puede aplicar también algunos test que van a corroborar con, nuestro, con nuestra hipótesis diagnóstica. ¿Ok? Si en el caso de que exista un derrame articular, vamos a tomar el talón con una mano que abarca los maleolos y se exprime en las regiones retromaleolares. Esto cuando estamos evaluando alguna lesión de origen traumático en donde haya ruptura de ciertas estructuras eh, ligamentarias. ¿Ok? Bien, existe un test para evaluar la integridad de nuestro tendón de Aquiles que se llama test de Thompson o también prueba de Thompson. Se puede realizar pidiendo al paciente que quede de pie y apoyando una rodilla en flexión 90 grados, en flexión de rodilla 90 grados. Dejamos de esta manera como pueden observar en la imagen y se trata de palpar, de hacer una compresión a nivel del vientre muscular de nuestro gemelo, ¿verdad? Entonces, de nuestra pantorrilla, ¿ok? Entonces hace una presión cuando el paciente tiene íntegro el tendón de Aquiles. ¿Qué va a pasar? Va a hacer una flexión plantar, ¿ok? Así como ven en la imagen, el pie 90 grados en un principio, luego con el test hace la flexión plantar. ¿Cuándo es positivo? Cuando no logra realizar la flexión plantar. En ese caso entonces estamos delante de una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ok? Bien, pasamos a la exploración del pie.
Y en cuanto a la orientación diagnóstica, tenemos ahí varios tipos de pie también, ¿verdad? Podemos ver el pie plano, pie valgo, pie equino, pie sambo, pie cabo y también el pie tabo, ¿verdad? Todas ellas van a traducir algún tipo de alteración, ya sea estructural por una enfermedad de base o una alteración causada por una alteración causada por una mala postura, ¿ok? Entonces puede haber deformidades, hallux valgus, ¿verdad? Que sería el juanete, famoso juanete, que también se puede ver por el depósito ahí de la gota, ¿verdad? Ganglión, bursitis del hallux y también tumefacción en la primera articulación eh, metatarsofalángica, perdón, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la causada por gota, ¿ok? La palpación se hace de forma comparativa, ambos pies, ¿verdad? Cuando el pie esté a caliente se puede sospechar de algún tipo de artritis reumatoidea o también artritis producida por gota. Cuando el pie esté a frío, por ejemplo, se puede explorar la articulación en busca de alteraciones también vasculares, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo está la integridad vascular de este paciente. Y en las articulaciones metatarsofalángicas hay que evaluar la presencia de sinovitis, que es la sinovitis nada más la inflamación de la vaina sinovial que va a recubrir los músculos ahí que se insertan por debajo mismo del metatarso, ¿ok? El dolor palpatorio a nivel del talón puede ser causa una entesitis o se puede ser causada por una entesitis, que es la inflamación a nivel de la inserción del ligamento, cápsula o tendón. La entesitis la mayoría de las veces es producida por las marchas prolongadas, ¿verdad? Bien, acá nos trae un apartado acerca del enfoque del paciente, ya sea con artritis o artralgia. Se debe siempre tratar de confirmar que se trata de una artritis y no de una afectación periarticular. Comprobar si no es una monoartritis, que es una oligoartritis o poliartritis. Es decir, si afecta a una articulación, 2 a 3 articulaciones o si es de forma general, ¿verdad? Determinar si es aguda o crónica, comprobar si existe afectación extraarticular. Que ahí se debe tener en cuenta edad, sexo, factores desencadenantes, enfermedades asociadas, los antecedentes epidemiológicos y también la articulación afectada. Esta es una forma, una línea de pensamiento que se debe seguir para determinar, ¿verdad?, la artritis o artrosis también, ¿verdad?, o las artralgias. ¿Ok? Siempre hay que tratar de evaluar como un todo al paciente. Bien. Tenemos algunos laboratorios que podemos pedir al paciente con sospecha de artritis, por ejemplo, ¿verdad? Varios tipos de laboratorios que podemos pedir, por ejemplo, un PCR, podemos pedir el ANA cuando sospechamos de pacientes con lupus, ok. No voy a entrar en detalles con esto porque es más con clínica médica, ¿verdad? Pero vale destacar acá que el factor reumatoideo que se usa bastante, ¿verdad? No 100% confirma el diagnóstico de artritis, sino que el anti-CCP, ¿verdad? Es otro test que se hace para confirmar si el paciente tiene o no artritis. ¿Ok? También se puede pedir los complementos, varios otros test que se pueden hacer ahí, ¿verdad? ¿Preguntas acerca de esta clase? Pudieron seguir bien, no tuvimos problema con la señal. Ok,
¿Vamos a seguir o qué les parece para dejar en la próxima clase nuestra otra clase? Ok, sin preguntas entonces. Vamos a iniciar nuestra clase el próximo encuentro, ¿ok? Está bien, gente, nos vemos la próxima. Cualquier duda, entre en contacto conmigo.